Cuando nosotros analizamos el capítulo 28 de Ezequiel, que habla acerca del rey de Tiro en los versículos 11 al 19, aunque en realidad es un lamento por el rey de Tiro, sin duda la aplicación de este versículo va más allá. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos aplicar a un rey literal las frases como en Edén, en el huerto de Dios estuviste, del versículo 13, o tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, del versículo 14, o tal vez perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, como lo encontramos en el versículo 15. Por lo tanto, es obviamente y es lógico que más que al rey de Tiro, este pasaje se refiere al mismo Luzbel. Pareciera que mientras Ezequiel contemplaba en visión el carácter y las actividades del rey de Tiro, la inspiración levantó el velo entre lo visible y lo invisible para permitirle al profeta que viese más allá en realidad a qué se estaba refiriendo lo que el Señor le estaba comunicando. Así que en forma similar se le había permitido a Isaías que viera más allá del rey literal de Babilonia a Satanás, cuyo carácter y política practicaba el mismo rey de Babilonia. Por esto entonces es más adecuado considerar que este pasaje de Ezequiel 28 es más bien algo que se refiere a el mismo Satanás. Si se entiende así, este pasaje nos proporciona entonces la historia del origen y de la posición inicial y la caída del ángel que más tarde llegó a conocerse como el diablo y Satanás. Si no fuera por este pasaje y el que se encuentra en Isaías el capítulo 14, los versículos del 12 al 14, no tendríamos entonces ningún relato razonable completo del origen, de la condición inicial y de las causas de la caída del príncipe del mal, o sea, de Luzbel. Así que el Espíritu Santo, quien planificó y unificó las Escrituras, fue el Espíritu quien se aseguró de que se diera suficiente información acerca de todos los asuntos esenciales, incluso la historia de Satanás. Lucifer, estaba dotado de sabiduría gloriosa y de una gran hermosura más que todos los demás ángeles. Y nos muestra que la morada donde él estaba era justamente donde vive Dios o donde está Dios. La creación de nuestra tierra, la ubicación de nuestros primeros padres en el Edén y su caída ocurrió entonces después de la caída de Satanás en el cielo. Las piedras que se nombran en el capítulo 28 de Ezequiel también aparecen en la lista de las que se encuentran en el pectoral del sumo sacerdote de Ezequiel el capítulo 28, los versículos 17 al 20. Sin embargo, no se las nombra en el mismo orden. Además, hay tres que no aparecen aquí. Estas listas, por lo tanto, tienen algún tipo de conexión. Por cuanto Satanás entonces era un ser creado, Lucifer era definitivamente inferior al Padre y al Hijo, en quienes está la vida original intrínseca propia. Y a pesar de esto, Lucifer pretendió ser igual al Hijo. Cuando Dios dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás quedó celoso de Jesús, porque él deseaba que se lo consultara en relación con la formación del hombre cuando inspiró a tener el poder que solo le correspondía ejercer a Cristo. Por lo tanto, cayó de su excelsa posición y se convirtió en el diablo. Es incorrecto decir que Dios creó al diablo o a Satanás. El Señor creó a un hermoso ángel, santo, sin mancha, pero este ángel se convirtió a sí mismo en el demonio. La figura del querubín protector o cubridor por encima del propiciatorio en el tabernáculo, en ese tabernáculo judaico, ilustra la posición original de Satanás. Lucifer, el querubín cubridor o protector, estaba en la luz de la presencia de Dios. Era el más excelso de todos los seres creados y el más encumbrado en revelar los propósitos de Dios para el universo. Desde mi punto de vista, era uno de los dos, ya que sobre la Shequina aparece en el arca del pacto dos querubines protectores alrededor, por lo tanto uno de ellos era Satanás. Tal vez el otro puede ser, o no sabemos, porque la Biblia tal vez nombra a Gabriel como otro ángel poderoso en el cielo. Con frecuencia se presenta a Dios como si estuviera rodeado de fuego y de brillo. Por lo menos en Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 3 lo encontramos así.
Cuando el Señor se reveló a Moisés y a Aarón y a otros personajes de la antigüedad, estos vieron los pies de Dios sobre un embaldosado de zafiro en Ezequiel 24:10. Y se mencionan estos detalles para hacer destacar el contraste entre los privilegios que Lucifer tenía originalmente y la suerte que le tocó después de su caída. Así entonces se halló maldad en Satanás. Lucifer, por lo tanto, se describe en forma detallada la naturaleza del pecado que ocasionó la exclusión de Satanás del cielo. Y es comparada con el comercio de Tiro, como lo hace aquí Ezequiel, movido por la avaricia y por muchas otras transacciones de índole fraudulenta. Sin lugar a duda, entonces, se hace referencia aquí al santuario celestial, que fue el que profanó Satanás con su grave pecado. Así Satanás vivirá mucho más tiempo que los otros pecadores en el lago de fuego, porque el texto nos dice en el versículo 19 que se maravillarán. Así entonces podemos nosotros entender claramente este texto, que su origen en realidad, aunque fue dado al rey de Tiro, nos habla de cómo se originó o cómo se dio la caída de Satanás. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo y trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Así entonces engañó a los ángeles y sedujo tristemente a los hombres para que se pongan en rebelión contra Dios. Que el Señor les bendiga.